El juez de la niñez, Guillermo Pereira, fue denunciado por la modelo Gaby Bolchan por presunto acoso sexual. Un miembro del Consejo de la Magistratura calificó el hecho como vergonzoso. Mensajes como "te puedo mostrar cómo soy" en boxer fueron solo algunos de los enviados al teléfono celular de la mujer, que también recibió fotografías comprometedoras e íntimas del alto magistrado, que lleva adelante el caso de régimen de relacionamiento de Gaby y su expareja por el hijo de 4 años que poseen. El abogado quien presentó la denuncia, Alfredo Delgado, explicó cómo se originó la situación ya hace 2 meses, que incluyó además conversaciones telefónicas. Me manifiesta el juez de que él notaba muy cargada de ciertas energías negativas a mi clienta, que estaba muy nerviosa y que él quería hablar para tranquilizarle. Me escribió su número de celular en un papelito amarillo y me dio. Bolchan se sintió con temor a denunciar el caso, pero finalmente tomó la decisión. El miedo eran las represalias que se podrían generar si el caso saltaba a la luz. La modelo posee numerosos mensajes que evidencian el acoso. Ella en un principio estaba reacia a querer denunciar por la cuestión de la vergüenza. Para ella una cuestión vergonzosa y también tenía miedo de que el señor le perjudique. También me decía, por más que le saquemos del expediente a este señor, él va a hablar con sus colegas para perjudicarnos. Para el letrado es totalmente fuera de lugar lo acontecido y espera que la Corte, que ya intervino, lo separe del caso y se designe a otro magistrado. La modelo acusa al juez de la niñez y adolescencia por conducta indecorosa, acoso sexual y mal desempeño en sus funciones. Pero un juez hacerlo a una mamá que tiene un litigio dentro de su juzgado, eso es inconcebible. Según Delgado, la modelo actualmente se encuentra en Bolivia y luego de esta denuncia se siente desahogada. El caso deja un precedente y saca al tapete uno de los tantos sucesos de acosos que en su mayoría no son denunciados. Este jueves ya fue convocado el abogado ante la Corte Suprema para declarar. Después con la denuncia,